Biblia, la primera carta de Juan. Vamos a buscar el capítulo 4 y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Cuando usted lo tenga, usted puede gritar un fuerte amén y puede ponerse sobre sus pies para que juntos leamos la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio, la primera carta de Juan, capítulo 4 primera carta de Juan, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. El encabezamiento de esa lectura dice: Dios es amor. Vamos a esperar que todos lo encuentren para que juntos leamos todos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ya todos lo tenemos. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Oramos. Bendito Dios y Padre que estás en gloria, en esta hora, Dios mío, ha llegado, Señor, el momento de escudriñar tu palabra, Dios mío. Háblanos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, conforme a tu voluntad por medio de mis labios, oh Señor. Que todo aleluya, que todo gloria a Dios, Señor, sean dirigidos al trono de la gracia, Señor. Que todo espíritu de distracción, Señor, que todo espíritu de rebeldía sea echado fuera, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, porque queremos dedicar estos minutos, queremos dedicar, Señor, este momento, Dios mío, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Dios mío, para aprender, Dios de la gloria, de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, hermano, puede sentarse. Vamos a hablar bajo el tema en esta hora. El tema es: el amor de Dios transforma. El amor de Dios transforma. Yo sé que a muchos de los que estamos aquí, el amor de Dios nos ha cambiado. El amor de Dios nos ha transformado. Algunos quizás hemos crecido desde niños en una iglesia, pero hemos entendido cuánto Dios nos ama. Hemos entendido cuánto Él ha dado por cada uno de nosotros, que no es algo poco. Él dio la vida por cada uno de nosotros. Dice que el amor de Dios es transformador. Él nos ama, nos perdona nuestros pecados y nos acepta tal y como somos. El Señor, quizá usted pueda ver una persona indigente en la calle y usted diga, quizás en nuestra humanidad, quizás usted diga, esa persona, quizá para qué vino al mundo, o por qué no trabaja, por qué no rehace su vida. Quizás usted la pueda ver viviendo debajo de los puentes. Quizás usted pueda ver una persona comiendo, quizás pidiendo para comer en las calles. Nosotros la vemos así, pero Dios no la ve así. Dios a esa persona lo ve como me ve a mí, como lo ve a usted. Para Dios no hay clases altas, no hay clases bajas. Para Dios todos somos igual.
Él no vino a este mundo a morir por ricos y por pobres, no. Él vino a este mundo a dar la vida por todos. No importa de qué raza sea, no importa de qué color sea, no importa si usted sabe 10 idiomas, si sabe 3 idiomas, si sabe uno, no importa si usted es alto, si usted es chaparro. El Señor vino a morir por cada uno de nosotros. Él nos dio vida, Él nos dio salvación, Él nos dio vida eterna. Y el versículo 7 dice que: amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nosotros los cristianos los caracterizamos, hermanos, porque la gente ve una diferencia en nosotros. Cuando nos relacionamos con otras personas, la gente ve una diferencia en nosotros. Si se relacionan con una persona que no es cristiana, van a recibir, quizás en algunas ocasiones van a recibir odio, quizás van a recibir maltrato, malas palabras, que esto, que el otro. Entonces, pero si se relacionan con una persona cristiana, nosotros tenemos que demostrarles a ellos cuál es el amor del Señor. Aparte de lo que quedó escrito en la Biblia, la forma que Dios dejó para transmitir el amor de Él hacia las personas es por medio de nosotros. Es por medio de nosotros. ¿Por medio de quién más va a ser? Si Él ya vino, dio su vida por nosotros, quedó escrito en su palabra. Pero si nosotros no transmitimos su amor, pero si nosotros nos hacemos indiferentes al amor de Dios, entonces ¿quién lo va a hacer? Somos nosotros. Por eso dice que es porque el amor es de Dios. Dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Allí está una prueba. Allí está donde nosotros nos podemos hacer un autoexamen. ¿Cómo veo yo a mi hermano? ¿Cómo lo veo yo? ¿Lo veo que yo estoy más arriba y que lo tengo que humillar? ¿O lo veo que yo soy más que él? ¿O lo veo igual que yo? Ahí yo me puedo dar cuenta si en realidad conozco a Dios. Dice que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Usted no puede decir que ha conocido a Dios cuando odia a otro hermano. No puede, porque Dios no puede morar en usted cuando usted tiene odio para otro ser humano que es hecho a imagen y semejanza de nuestro Dios. La Biblia es clara, dice que el que no ama no ha conocido, porque Dios es amor. Vamos a hacer una ilustración, quizás una ilustración un poco fuera de contexto, pero por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar de qué está hecha esta Biblia, está hecha de papel. Y si nos ponemos a ver de qué estamos hechos nosotros, la Biblia dice que somos trinitarios, tenemos una alma, un cuerpo y un espíritu. Pero si nos hacemos la pregunta de qué está hecho Dios, y sabe de qué está hecho, dice la Biblia, dice Dios es amor, no dice tiene amor. La cualidad más fuerte de nuestro Dios, Él no tiene cualidades débiles, Él lo puede todo, lo sabe todo. Pero la cualidad por la cual los seres humanos buscan a Dios es porque sienten el amor que Él les brinda en sus corazones. Dice que por amor es que Él se compadece de la gente que está perdida en pecado. Y en la Biblia nosotros encontramos muchas historias, muchos pasajes que los escribas y los fariseos miraban a la gente de menos cuando ellos estaban en un error, cuando ellos estaban en un pecado, y los desechaban, los trataban como perros. A los gentiles, para ellos no era como que no era nada, pero para Dios tenían el mismo peso, tenían el mismo valor. En Lucas 15:20 hay una historia de un muchacho que yo sé que muchos de ustedes la hemos escuchado, quizás otros no, pero es la historia del hijo pródigo.
del muchacho que se acercó al papá y le dijo: Padre, dame todos los bienes, la parte de los bienes que me corresponde a mí, porque yo me voy. Entonces el padre se las dio y dice que él se fue a una provincia apartada. Y cuando dice la Biblia que cuando lo hubo malgastado todo, volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Siquiera yo pudiera regresar y que me trataran por lo menos como uno de esos jornaleros, por lo menos como, ya no como hijo, ya no con los privilegios que tenía antes, sino como tan siquiera como uno de los trabajadores que hay en la hacienda de mi papá. Y en Lucas 15:20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Si este padre hubiera sido un padre cruel, si este padre hubiera sido un padre duro de corazón, hubiera dicho: te fuiste, aquí no tenés entrada, aquí no puedes entrar, tú te fuiste, tú tomaste tu decisión, te fuiste, se acabó. Esta historia es una ilustración más o menos del amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Más o menos, se asimila un poco. Dice que si usted estudia todo el capítulo 15, dice que estaba maloliente, estaba sucio. El hijo pródigo estaba destruido, estaba totalmente arruinado, como decimos nosotros. Pero al padre no le importó eso. El padre corrió, lo abrazó y le dio un beso. Y si seguimos leyendo la historia, dice que también puso un anillo en su mano. Muchas veces quizás nosotros no hemos llegado a esa actitud tan baja como la que llegó el hijo pródigo, pero muchas veces nosotros, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir, le estamos diciendo al Señor: yo me voy, voy a ir a disfrutar un poco. Quizás voy a ir a la iglesia solo los domingos y lo demás lo voy a dedicar para mí. En pocas palabras, el hijo pródigo fue eso lo que hizo: irse, alejarse. Y sabe que aquí aprendemos nosotros que nosotros, lejos de nuestro Padre, lejos de nuestro Dios, no somos nada, no somos nadie, porque Él es el que perdona todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Salmo 103 dice que Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Es Él, no hay nadie. No hay nadie. Si usted, cuando está pasando un momento difícil, cuando está pasando en un momento de prueba, usted siente que nadie lo quiere, que no encaja en ningún lugar, que quizás por las noches no puede dormir, agarre la palabra de Dios y usted puede buscar en la palabra de Dios. La mayoría de versículos le va a mostrar cuánto el Señor nos ama. No estamos solos, Él está con nosotros. Él es nuestro Dios. Si nosotros confiamos plenamente en Él, Él nos va a ayudar en todo lo que nosotros necesitemos, porque Él ya lo demostró. Él no solo dice: yo te amo. Él no solo dice: yo voy a ayudarte. Él ya lo demostró. ¿Cuántas veces usted ha estado pasando por una situación que usted no sabe qué hacer y de repente la ayuda ha llegado? La ayuda ha venido. ¿Y sabe quién es ese? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único. ¿Cuántas veces quizás usted ha estado en un lugar, quizás en un accidente donde quizás todos murieron, pero usted no murió porque Dios tenía un propósito para usted? ¿A cuántos quizás nos agarró esa pandemia y quizás pensamos que no íbamos a sobrevivir? Pero mire dónde nos tiene el Señor. Pero muchas veces, hermanos, nosotros somos mal agradecidos con el Señor.
Muchas veces cuando se supone que debemos venir a la casa del Señor con alegría, que debemos venir con gozo, que debemos venir, como dice Salmo, dice que con cánticos, con alabanza al Señor, muchas veces nosotros venimos indiferentes. Venimos como si Dios nos ha hecho algo, como si Dios nos ha lastimado, como si Él nos ha hecho algo malo. Y yo quiero decirles que muchas veces uno, hermanos, piensa que a mí me pasaba eso antes. Cuando asistía a la iglesia, yo decía que los hermanos que quizás predican o los hermanos que cantan, ellos quizás no buscan de Dios y por eso es que yo no siento nada. Pero yo le voy a decir una cosa: pueda ser en parte, tal vez tengan un 15% de razón, pero el que se quiere gozar, se goza donde sea y como sea. Donde sea y como sea. Cuando Dios levantó al paralítico, dice que le decían cállate, pero él no lo podían detener, porque él sabía el Dios que tenía, él reconocía el Dios que tenía. Cada vez nosotros tenemos que reconocer el Dios que tenemos. Él nos ha dado salud, Él nos ha dado medios de transporte, Él nos ha dado un techo, Él nos ha dado tantas cosas, nos ha dado este lugar donde usted puede venir a la hora que usted quiera. Si usted el domingo usted dice: yo quiero orar un rato, hoy me voy a ir a las 8 de la mañana, voy a orar un rato. Usted solo pregunta la clave de la puerta, usted la abre y entra y no hay nadie aquí. Donde nos congregábamos antes, el pastor ya lo ha mencionado, a veces llegábamos y había que esperar que la otra iglesia saliera. Y a veces no había tiempo de practicar, no había tiempo de nada, porque en cada culto había que desconectar todo, guardarlo en un cuarto, volver a sacarlo, guardarlo en un cuarto y dejar ahí como que no había pasado nada. Muchas veces sacar hasta lo que ellos tenían ahí. Pero cuando nosotros entramos en la comodidad de que Dios nos da un lugarcito propio, nos volvemos más haraganes. Entre más cómodos Dios nos tiene, más haraganes. Y entonces, ¿cómo nosotros demostramos el amor que le tenemos a Dios? ¿Cómo nosotros respondemos a ese amor? Que el versículo 9 dice: miren, esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cómo usted responde? ¿Cómo yo respondo a ese amor? ¿Con indiferencia? ¿Cómo respondemos? Eso es lo que el Señor me hacía pensar a mí. Y no crea que solo a usted, a mí primero, porque cuando uno lee la Biblia es a uno primero que Dios le habla. ¿Cómo respondo yo a ese amor que mandó, dice, a su Hijo unigénito, único? Dice: y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios. Pero ¿de qué forma nosotros amamos a Dios? Yo creo que quizás no hay ningún ser humano en la tierra que no le guste que le den amor. Fíjese que yo me estaba fijando que hasta los animales saben quién les da amor y quién no les da amor. Si usted tiene un perrito, él sabe quién le da más amor y a esa persona busca. Y nosotros como seres humanos, ¿cuál es el tipo de amor que le estamos dando a Dios? ¿Cuál es la forma en que nosotros estamos agradeciendo ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros? La vida cristiana, hermano, no consiste en venir y sentarse en una banca. La vida cristiana consiste en una relación de amor entre el ser humano y Dios. Usted me puede ver a mí, que yo vengo todos los domingos y me siento en una banca y quizás de las 5 alabanzas que cantan, quizás canto unos 3 pedacitos y la gente dice que soy cristiano. Pero el que sabe cuál es mi relación con Él es Dios. Yo y Dios, Él es el que sabe. Cuando uno dice ser cristiano,
Dios es el que conoce la relación que uno tiene con Él. Nadie más. Nadie más. A veces es un poco notorio porque a veces hay gente que se goza más que otra y ahí cualquiera puede decir, el hermano está más gozoso. Eso se ve también, pero Dios es el que conoce, Dios es el que sabe. Y a veces, hermano, cuando uno está pasando por momentos difíciles, uno le dice, Señor, si tú me ayudas en esto, tú me vas a conocer de verdad que cómo te voy a adorar. Pero cuando ya salimos del problema, cuando ya la tempestad pasó, cuando ya la tempestad fue calmada, también nosotros los calmamos y todo sigue tranquilo. Pero el Señor nos ha traído esta palabra para que nosotros reflexionemos. Dice que Él en su amor es en el que muestra la misericordia. El Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y muchas veces cuando nosotros no queremos buscarlo a Él, quizás cuando nosotros nos estamos alejando, Él tiene que permitir que el enemigo haga algunas cosas. Tiene que permitirlo. Porque muchas veces nosotros, como le digo, entre más cómodos estamos, más los alejamos de Dios. Y a veces nos pasan cosas y decimos, pero si yo soy cristiano, ¿por qué me pasó esto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios que me estaba cuidando? Pero la pregunta es, ¿qué estaba haciendo usted? ¿A dónde andaba usted? ¿A dónde andaba yo cuando me pasó? ¿Usted cree que si usted está, digamos, en la casa, quizás ocupado en los quehaceres de su casa, le van a pegar un botellazo de cerveza en la cabeza? No se lo pega. Pues eso va a pasar si usted va y se mete a un bar. ¿Usted cree que si a usted lo agarran a golpe, va a pasar porque quizás a usted le dijeron algo y usted se quedó callado? Para pelear se necesita que dos estén enojados. Entonces la pregunta es, cuando nos pasa algo, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué hicimos mal? Por ejemplo, si a usted le pasa un accidente, yo hace unos años tuve un pequeño accidente y yo era cristiano. En ese tiempo era cristiano también, igual que hoy. Y yo me acuerdo que cuando el policía llegó, yo sin licencia, sin nada, y el policía llegó y yo me sentí preocupado. Y yo lo primerito que dije en la mente, bueno, dije, yo soy cristiano y Dios, ¿por qué no me cuidó? Pero después reflexioné y me di cuenta que yo tuve la culpa. Entonces a veces le echamos la culpa a Dios de cosas que Dios no tiene la culpa. Dios a nosotros nos hace solo bien. Dios a nosotros no nos hace mal, nunca. Dice que muestra su amor al no olvidarse nunca de nosotros. Lo que le voy a decir ahorita no nos da el ancho para irnos a pecar, para irnos al mundo a hacer las cosas que queramos, pero el Señor nunca se olvida de nosotros. Y yo le tengo una prueba para eso. En Isaías 49, 15 y 16, si usted quiere búsquelo. Isaías 49, 15 y 16. Hay una prueba que dice que el Señor nunca se olvida de su pueblo. Nunca se olvida de nosotros. Si usted quizás alguna vez ha pensado y dice, Dios se olvidó de mí, Dios ya no se acuerda de mí, Dios ya no me escucha, esa es la voz del enemigo que le está diciendo eso. Pero Dios nunca se olvida. Mire lo que dice Isaías 49, 15. Dice, es una pregunta, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, mire lo que dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca, no importa lo que haga, no importa dónde vaya. Si usted un día levantó su mano y usted dijo, yo recibo al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted sigue estudiando esa parte, mire cómo dice el versículo 16, dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí siempre
delante de mí están siempre tus muros. ¿Cómo el Señor se va a olvidar si cuando mira sus manos, allí están las marcas de los clavos? Allí está la marca de los clavos que traspasaron las manos del Maestro. ¿Cómo? Él hizo la comparación, quizás que es el amor más grande que podemos conocer aquí en la tierra, amor terrenal, quizás que es el de una madre al hijo. Y dijo, aunque la madre se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor está con cada uno de nosotros. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos defiende. Él es el único que lo cambia todo. Yo conozco personas, yo conozco hombres que han tenido la vida destruida, que han tenido la vida hecha pedazos, y vienen al Señor Jesucristo y nacen de nuevo y empiezan con un crecimiento. Y cómo da gusto ver esa gente cambiada, ver esa gente renovada y darse cuenta que el único que pudo hacer eso es el amor del Señor. Yo he conocido, hermano, yo he conocido gente borracha. Yo he conocido gente que cuando se le hablaba de la palabra de Dios se enojaba. El hermano Israel, yo sé que en El Salvador tiene miembros que muchas veces a Pablo, yo le hablé una vez del evangelio y me dijo, no, ustedes son locos, me dijo. Ustedes haraganes que son, y tomaban y todo, y hoy son siervos de Dios. Gente que es humilde, gente que le sirve a Dios. ¿Y quién cree usted que puede hacer eso? Solo el amor del Señor. El amor del Señor es el único que puede transformar el corazón del ser humano. Es el único. Es el único que puede transformarnos. Y eso está en Juan 8, 2 al 11. Hay una porción que se la voy a leer. Dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose él les enseñaba. Y mire cómo dice, entonces los escribas, los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a prender a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Le dijeron. Estaban como tentándolo, como diciendo, danos la orden, nosotros la apedreamos. Eso, si usted lo quiere leer, está en Juan 8:2. El Evangelio de Juan 8:2. Dice que le trajeron una mujer que fue sorprendida en el acto de pecado, en el adulterio. Y le decían, en la ley Moisés nos mandó que esta mujer nosotros tenemos que matarla, tenemos que apedrearla, tenemos que desaparecerla porque estaba en este error, estaba en este problema. Y le dijeron, tú pues, ¿qué dices? Y mire lo que dice el versículo 6, dice, mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, dice, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como no les hacía caso, el Señor estaba en lo que estaba, no sé qué estaba escribiendo, pero ahí estaba, dice, como jugando con tierra. Y se acercaban y insistían, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en una situación así? Cuando un hermano se equivoca, cuando un hermano comete un error, ¿de qué manera lo juzga usted? ¿De qué manera? Quizás no lo hable con su boca, pero ¿de qué manera piensa usted de ese hermano? Si usted lo quiere desechar, si usted quiere que se vaya, el amor de Dios no mora en usted, no mora en mí. Si yo quiero hacer eso, no mora. No nos podemos engañar. Y si usted siente que el deseo de que ese hermano, de que esa hermana se restaure y que continúe en el camino del evangelio, el amor de Dios mora en usted. El Espíritu de Dios mora en usted. Y mire, dice, consistían en preguntarle, y dice que él escribía, dice, en tierra con el dedo. El versículo 7 dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo,
el que de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso fue todo lo que les dijo. El que se sienta libre, tire la primera piedra. Hágalo. Y dice que se volvió a inclinar otra vez a hacer lo que estaba haciendo. Entonces, cuando le dijo a la mujer, le hizo una pregunta y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y dice que la mujer miró y no había nadie. Y le dijo: ni yo te condeno. Y ¿sabe qué le dijo? Vete y no peques más. Vete y no peques más. El Señor, hermanos, nos restaura cada día. No importa lo que usted esté pasando, no importa el problema que usted esté pasando, no importa el error que usted haya cometido, porque a veces hay errores visibles, pero a veces hay errores que no se ven. Hay errores que quizás yo cometí que usted no los puede ver. Hay errores del pasado que quizás yo cometí que usted no los puede ver, solo lo sabe Dios y yo. Pero el Señor nos restaura de todas las cosas que hayan pasado. Y mira el versículo 11, dice: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque el amor de Dios, hermanos, es incondicional. Si usted no ama al Señor, Él lo sigue amando. Que va a tener consecuencias, las va a tener. Porque del pecado hay consecuencias. Y las consecuencias del pecado son dolorosas, duelen. Y nadie quisiera pasar por eso. Pero si usted peca, el Señor no deja de amarlo. No deja de amarlo, pero eso no significa que nosotros vamos a ir a pecar. Porque las consecuencias son terribles. Y hay una historia en la Biblia que la han escuchado ustedes también. Es la del rey David. Cuando dice que se fijó en la mujer de un soldado. Ese soldado se llamaba Urías, el heteo. Dice que miró a la mujer en la terraza. Él salió a la terraza, la miró que la mujer estaba bañándose, la codició, la llevó, hizo lo que iba a hacer con ella. Y la mujer quedó embarazada, dio a luz un niño. Se lo voy a hacer rápido porque es larga la historia. Y Urías dice que, David dice que mandó a traer a Urías para que no le echaran la culpa a él. Mire cómo es que los seres humanos a veces somos un poco malos. La mandó a traer, dice, a Urías, y dice que Urías no durmió adentro de la casa, se quedó en la puerta. Y el pecado ya estaba hecho. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando ese niño nació, el rey David se metió, dice en Salmo, dice que se metió al cuarto, se metió a la habitación. Y dice que no comía, ni bebía, ni se bañaba, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de la criatura, del niño que había nacido. Pero el niño siempre murió. Porque cuando nosotros pecamos, hay algo en nosotros que va muriendo. Hay algo en nosotros que va muriendo. Y quizás usted puede decir: no, porque yo me escondo, yo lo hago de escondidas. ¿Y qué? Y yo sigo vivo. Mis manos me sirven, mis ojos me sirven, mi boca me sirve, todo me sirve. Pero es que es espiritualmente. Cuando yo peco a escondidas, cuando usted peca a escondidas, cuando usted viene a la casa del Señor, el espíritu y su alma no es la misma. Usted quiere adorar, pero hay algo que no lo deja. Hay algo que le dice: hipócrita. Hay algo que le dice: ¿por qué eres así? Y eso es lo que va muriendo. Dentro de nosotros eso es lo que va muriendo. Nuestro hombre espiritual, la mujer espiritual es la que va muriendo. Pero hay una solución para eso. Decirle: Señor, perdóname. Y el Señor, ¿sabe qué le va a decir? Vete y no peques más. Entonces dice que el niño murió. Porque algo tenía que, por el pecado de él, alguien tenía que pagar, y el niño tuvo que morir.
Y esas consecuencias, si usted lee la historia de David, después que eso sucedió, hubieron consecuencias terribles, hubieron consecuencias catastróficas. En una ocasión él dijo: devuélveme el gozo de la salvación que un día yo tenía. Y nosotros, hermanos, ¿cómo está el gozo de la salvación? ¿Será que nos alegramos porque un día vamos a llegar allá al reino de los cielos? Donde dice la Biblia que hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines que no cesan de adorarlo, que no cesan de glorificarlo. El rey David sentía ese gozo de la salvación. Pero muchas veces nosotros vivimos nuestra vida como que cuando muramos vamos a ir a un lugar que no queremos ir. Y tenemos que vivir nuestra vida sabiendo que un día vamos a estar en el reino de los cielos, exaltando y glorificando a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a concluir, hermanos, esta enseñanza. Busque el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Vamos a leer, porque hay gente que dice que hay gente que no cree mucho cómo fue la crucifixión de Jesús. Eso lo vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del versículo 26 en adelante. Y allí usted se va a dar cuenta cómo fue la vida de Jesús aquí en la tierra. Allí usted se va a dar cuenta que a él lo llevaron como un criminal ante el gobernador de ese tiempo, ante Pilato, lo llevaron como un criminal. Y luego pasó ante Herodes, dice. Pero vamos a leer del versículo 26 en adelante, capítulo 23. Versículo 26 dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzará a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Esto era en la trayectoria donde Jesús ya iba a entregar su vida por nosotros. Él anunciaba lo que iba a pasar en el último tiempo. Vamos a irnos al versículo 35. Dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, mire cómo se burlaban de Jesús: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo escogido de Dios. Eso no cree usted que lo decían con respeto. Se estaban burlando, se estaban mofando de él, haciéndole burla. Y todo eso él lo tuvo que soportar para que usted y yo alcanzáramos salvación, alcanzáramos vida eterna. Mire el versículo 36, dice: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también allí un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. No crea que ese nombre se lo pusieron para ponerlo en alto. Se lo pusieron para degradarlo, para decir: es el rey que dice que va a salvar a la humanidad y no se puede salvar ni él mismo. Pero los romanos, los que lo crucificaron, no sabían cuál era el propósito del Señor. Él los estaba viendo a ellos, pero en cierta manera estaba viendo más allá, nos estaba viendo a nosotros. Entonces dice que le pusieron
dice que le pusieron este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ni aún temes a Dios estando en la misma condición. Nosotros, la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y allí menciona la Biblia que dice que el cielo se oscureció, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores derramaba su sangre por usted, derramaba su sangre por mí, mostrando el acto de amor más grande que la humanidad ha visto, mostrando el acto de amor más excelente que la humanidad ha visto. Y con esa sangre nos sigue limpiando, con esa sangre nos sigue restaurando, con esa sangre nos sigue animando para que un día, cuando nuestro espíritu sea quitado de este cuerpo, nuestra alma vaya a gozar al reino de los cielos con el Señor. No hay por qué desmayar. El enemigo quiere que usted se detenga, el enemigo quiere que usted se vaya, el enemigo quiere que usted se entretenga en cosas para que usted pierda la bendición. Pero no hay por qué poner atención a eso. ¿Qué más queremos saber? Que nuestro Dios puso su vida por nosotros. Y la Biblia dice que fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y que ahora vive y vive por los siglos de los siglos. Por eso es necesario y importante que usted y yo adoremos y glorifiquemos su nombre. Él entregó su vida por usted. Él entregó su vida por mí. Por eso es necesario que correspondamos como nosotros podamos a ese amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Aparte de que Él hizo eso, cuando usted tiene necesidad, ¿a quién busca? A Dios. Cuando está pasando por un momento que quizá una enfermedad que la ciencia médica le dice ya no tiene cura, ¿a quién busca? A Dios. ¿A quién? Solo Dios. Entonces es necesario que correspondamos a ese amor que Él nos ha brindado a cada uno de nosotros. Y cuando empecemos a hacer eso, nuestra alma va a crecer, nuestro espíritu va a crecer, y el gozo de la salvación que tenemos se va a dejar ver en cada uno de nosotros. Regálele fuerte la ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Póngase sobre su